Buenas tardes, mi hermano. Muy buenas tardes, don Carlos Vargas. ¿Cómo está usted? Muy bien, ¿y tú, mi hermano? Honestamente, pasando un día maravilloso. Te cuento algo, pero que nadie se entere. Nadie se puede enterar. Nadie, no. Ok, espérate. Nadie puede contar lo que Carlos va a decir ahora, ¿ok? Así que no puede. Solamente compartan el video, ¿ok? Pero no digan lo que él dijo, ¿ok? Hoy a la mañana me encontré con un amigo y una de las cosas lindas es cuando uno se encuentra con un amigo que tiene el mismo corazón por Jesús. Y cada vez que me encuentro con él, tú te das cuenta, hay una atmósfera diferente, ¿no? Y él me contaba, yo le contaba, y terminamos con un tiempo precioso de oración. Y cuando uno está en la presencia del Señor, en oración con otra persona, se cumple lo que Jesucristo bien nos enseñó, que cuando uno se pone de acuerdo con otra persona, y buscar el rostro del Padre, Él está ahí. Y hoy no solamente yo lo sabía intelectualmente, sino que en esa oficina de repente había una fragancia, había una energía, era la presencia de Dios con nosotros. Así que precioso. Así que qué mejor que comenzar el día orando con mi esposa, luego el día orando con un amigo. Recién, aún antes de grabar este programa, ¿qué hicimos los dos? Orar. Así que orar debe ser el aliento nuestro de cada día, la respiración constante, ¿no es verdad? Mira, a veces pensamos que la oración es solo para el que está bien o para los súper especiales o los que no tienen problemas. Pero si una cosa a través de la palabra es que la oración realmente es esa comunicación con el Padre. Y hay momentos en los cuales no tenemos fuerzas, hay momentos en los cuales no sabemos qué hacer, en los cuales no tenemos ni la más mínima idea. Y a veces, en vez de ir hacia Él en oración, lo que hacemos es que nos echamos hacia atrás. Y me llama la atención porque estaba escuchando un sermón y estudiando, y una de las cosas que decía el predicador es que hablaba de que a veces queremos ser muy cultos en la forma en que oramos y que llega el momento en que solamente lo único que nos sale es un grito: ¡ayuda! ¡Necesito tu ayuda! Y no mañana. Sí, no mañana. Y te diría que el tan simple hecho de reconocerle, no es que él no nos vea, yo diría que el cambio ocurre en uno, porque uno deja de uno buscar y a veces uno se tiene que como que callar la boca de todas las demás cosas y tan solo ir ante él y pedir ayuda. Y sabemos los dos que hemos visto el impacto que la oración puede tener, lo hemos visto en nuestras vidas, hemos visto como gente que ha orado. No sé si te acuerdas, Carlos, de uno de nuestros viajes a Cuba, que como 2 semanas antes a mí me dio un asma que nunca llevaba, no sé ni cuántos años, que a mí no me daba un ataque de asma. O sea, a nivel de que me tuvieron que meter máquina, medicina y cuánta cosa. Y nosotros, pero, ¿y el viaje? Yo voy para el viaje, olvídate, con el viaje, como sea, vamos para allá. Y uno no sabía las cosas hasta que llegamos a la casa de una persona que tenía la hija enferma y tenían que ir al hospital para que le dieran un pompazo. No era que le entregaran medicina, era de la maquinita de aquí que uno usa, del albuterol, que le dieran uno para que mejorara. Y que ella estaba orando para que Dios le ayudara.
Y yo llevaba, ni me acuerdo si eran 3, si eran 4, no me acuerdo ni cuántas cosas. Y no para darle uno, sino para dejarlo. Y me acuerdo que ahí fue que dije, wow, la oración de esa madre Cuba ya te con esa movilizó a niña. ti. Ajá. Sí, y tú darte cuenta, por ejemplo, me pasó algo a mí que uno dirá, pero ¿por qué me tengo que enfermar? Sí, porque, por ejemplo, yo, fue una cosa que era como fuera loca. Me dio lo que me dio, no era que me estaba muriendo, pero me dio. Y como que el proceso, Ujú, y ok, tengo que llevármelo porque eso lo, o sea, por si acaso, uno nunca sabe. claro. Y cómo Dios lo utilizó. Y eso es lo que la oración hace cuando le entregamos en las manos de Dios y nos entregamos, así Ujú, sea donde esté, donde cualquier cosa. Pero hay unos principios que queremos compartir en el día de hoy. Por ejemplo, esta semana ocurre el Día Nacional de Oración aquí en los Estados Unidos. El jueves, el Día Nacional de Oración. Muchas organizaciones se unen a orar. ujú, El gobierno lo reconoce. ujú, Las iglesias toman tiempo ujú, para reconocer y unirse. Hay algunas que hacen desayuno y diferentes ujú, cosas. ujú, Pero la semana pasada habíamos hablado del doctor Stanley ujú. y de lo que el legado de su vida y de lo que él nos había enseñado. Y hay tanta tela para cortar de eso. Pero en el caso de la oración, ¿habrá algo que podamos, o sea, él dijo algo de eso, hubo algo, o sea, llamando a ver si hay algo de oración que baje de allá? Mira, eh, este hombre murió a los 90 años y él dice que su experiencia con la oración comenzó siendo digamos, un adolescente, pero era todavía un niño. Su madre había quedado viuda, muy joven, era una familia pobre, así que él como niño se dio cuenta que él necesitaba ayudar a su madre de alguna manera. No era fácil conseguir trabajo, así que le ofrecieron distribuir casa por casa periódicos. No había bicicleta, como en algunos lugares, no sé en dónde tú vives, pero aquí, por ejemplo, pasa un señor con la ventana baja del otro lado y él agarra un periódico y lo tira por su ventana y me cae ahí a mi casa. Pero él decía que él tenía un recorrido de 120 casas y era un recorrido mañana y tarde porque había dos ediciones, la edición matutina, la edición vespertina. Y lo que él dijo, y este es testimonio verbal de él, dice, yo tenía que empezar a distribuir 5:30 de la mañana los periódicos, siendo tan solamente casi un niño, un adolescente. Y dice, la verdad es que me daba miedo salir a oscuras, especialmente porque el barrio era un barrio bastante peligroso. Dice, pero Dios no tanto quería enseñarme a repartir periódicos, sino que Dios permitió ese trabajo porque Él quería enseñarme a entrar en la presencia de Dios desde bien temprano. Dice, ese hábito que se formó cada día en Él, a la mañana, de comenzar a buscar el rostro de Dios en oración y encomendar ese día en sus manos, dice, eso marcó la diferencia para el resto de mi vida. Y dice que un día él tenía muchas casas, tenía que hacerlo lo más rápido posible y entonces dice, a veces había que estar cruzando de una vereda a la otra y a veces venían los autos, todavía era medio oscuro, no se veía bien. Y él contó que un día está cruzando para entregarle el periódico a la persona que está en la vereda de enfrente y él está cruzando sin mirar mucho la calle y escucha y era un auto que estaba frenando, que lo vio un poquito tarde a él, gracias a Dios no le pasó nada, pero dice que el ruido del auto, la frenada fue tan fuerte que la mujer donde él va a estar repartiendo el periódico para el cual él había cruzado la vereda, salió y le dijo, Stanley, no se te ocurra morir enfrente de mi casa. La cuestión es que él en esos momentos, dice, y muchas otras experiencias,
me recordaban cómo Dios tenía misericordia y escuchaba la oración que yo le había hecho una hora antes, diciendo, Señor, te entrego a ti mi día. Y él decía que precisamente ese hábito fue algo que lo marcó a él hasta el último día de su vida. Hay varias historias más, les vamos a estar contando algunas otras, pero creo que aquí hay un principio. No es solamente cuestión de orar. Para los que somos predicadores o maestros, no es solamente cuestión de enseñar acerca de la oración. Stanley enseñaba acerca de la oración. Más importante que enseñar acerca de la oración es convertirnos en personas de oración. Eso para mí es muy importante. Sabes que mencionas algo que es clave ahí. Porque, y en esta era donde es tan fácil tú poder compartir una imagen que aparenta de que puedes conocer de algo, o de compartir información o de encontrar información. La práctica es lo que realmente hace la diferencia, porque es muy fácil el querer decir, yo hago esto, o soy un hombre de oración, o soy una mujer de oración, o hacemos lo que sea. Pero como mencionaste ahí, en el caso de él le tomó una disciplina y él no estaba preparándose para ser ministro, nada en ese tiempo. Estaba como joven. Cuando mencionaste llevar el periódico, yo me acuerdo que yo quise una vez intentar eso, pero yo no me levantaba tan temprano. Ahora sí, antes me acuerdo los periódicos y en Puerto Rico las calles suben y bajan, no son lisas. El que él tomó la decisión de que antes de comenzar cada día, él tuvo un ejemplo de algún lado y es lo que me llamó la atención. De algún lado, él entendió que entregar su vida a Dios era primordial para entonces él poder ir a hacer su trabajo. En aquel momento, es repartir el periódico. Y si no viste el programa de la semana pasada, déjame mostrarte aquí una cosa rápido. Puedes ir a nuestro canal de YouTube y aquí, este video del legado, una de las historias que compartíamos es una historia que habla de que cuando él estaba para lograr o que estaba intentando ser el presidente de su denominación, trataron de, ¿cómo diría? De hablar mal de él, de darle mal testimonio de que él hacía. Pero su respuesta fue extremadamente, yo te diría, calmada. No tengo interés en ser el que esté a cargo de nada. Yo solamente quiero servir a mi Dios. Y solamente una respuesta así realmente llega con tu haber modificado quién tú eres a través de la oración. O sea, no hay otra forma. En un momento él contó también que él le daba gracias a Dios por los tiempos de necesidad en su vida. Y alguien le preguntó, pero Stanley, ¿cómo usted le va a dar gracias a Dios por las necesidades? Dice, sí, le doy gracias a Dios aún por las necesidades, dice, y le doy gracias a Dios por cualquier cosa que me haga entrar en mi cámara secreta para orar. Esa también es una lección muy importante para nosotros. A veces vemos las necesidades como un problema. Stanley veía las necesidades como una oportunidad para entrar en la cámara secreta, para estar de rodillas y orar al Señor. Y él decía que algunos de los recuerdos más lindos de su vida, de las respuestas más poderosas a la oración, vinieron precisamente por esas necesidades que, como tú decías hoy al principio, nadie más puede suplir. Solo Dios, pedimos ayuda y Él se hace presente. Y hablando del principio de la oración, les voy a contar una personal.
y que afirma de que a veces las necesidades Dios las permite en nuestra vida precisamente para manifestar su gloria. Yo recuerdo muy bien, también era un jovencito, estaba en mi país, Argentina, en la ciudad de Buenos Aires. Tenía que tomar un colectivo, transporte público para ir al seminario a la noche a estudiar. Y resulta ser que yo salí de mi casa y yo sabía que yo no tenía el dinero suficiente para poder pagar el boleto del colectivo. Así que la primera tentación, ¿cuál fue? Oh, no vayas hoy a clase porque no tienes con qué pagar el colectivo. Pero había algo en mí que me decía, no, ve, ve. Así que me fui caminando y iba orando. Le digo, Señor, cuando suba, tengo que pagar. Y estuve esperando en la parada del colectivo, del ómnibus, del transporte público, y llega ahí y yo sabía que yo no tenía con qué pagar. Pero hice la seña para que el transporte parara, hice todo lo que tenía que hacer. Y cuando estoy dando el primer paso arriba en el primer escalón, ahí del colectivo, ahí estaba la moneda que yo necesitaba para entregar y así pagar mi boleto. Me hace acordar a lo que Jesús hizo con sus discípulos: vayan y pesquen y paguen el impuesto. Como que cuando uno está en oración, Dios siempre tiene una manera de sorprendernos. Así que Stanley nos recuerda, me enseña que no tengo que quejarme cuando hay necesidades, que utilice las necesidades como la gran oportunidad para ver la mano de Dios obrar poderosamente en mi vida. Y Carlos, pensando en eso, porque a lo mejor mucha de la audiencia llega a momentos en los cuales pasan por momentos difíciles y nosotros pasamos por momentos difíciles, significa que a veces se escucha o podemos entender que hay dos tipos de oración o de comunicación. Tú puedes estar adorando a Dios, que pues tú estás reconociéndole, estás dando la alabanza a Él, pero llega un momento en los cuales tu oración tú estás pidiendo. Y no nos dé el tiempo hoy, pero a lo mejor deberíamos hacer una sesión completa de cómo orar realmente. Pero una cosa que quisiera que tocáramos es, en esos momentos difíciles, ¿hace falta el uno ponerse demasiado elocuente o tener una fórmula para poder orar, o tan sencillamente ir y orar? Mira, yo creo que en vez de darte mi respuesta, vamos a dejar que alguien que caminó con Jesús por 3 años nos enseñe qué hacer en esos momentos. Y para mí es muy claro, Mateo 14 y los otros pasajes paralelos de los evangelios nos enseñan mucho acerca de la oración. Pero en ese caso concreto y específico, cuando Pedro está caminando rumbo a Jesús en el agua, desvía sus ojos, en vez de mirar la mirada de Jesús, vio la tormenta, vio los truenos, escuchó los truenos, vio la tempestad, el viento, empezó a hundirse, y en ese momento dijo, bueno, a ver, ¿cuáles son los 5 pasos de la oración? Número 1, Señor, sálvame. Número 2, Señor, sálvame. Número 3, Señor, sálvame. Por eso era que se estaba hundiendo entonces. Señor, sálvame. Yo creo que esto es como lo de las comidas. Hay momentos que uno puede ir a un buen restaurante. Tú sabes que en algunos lugares medios finos te sirven el menú de 5 platos. Y siempre te quedas con hambre. Los 5 cursos pequeñitos. Tú tienes la oportunidad también de ir a un buffet donde hay variedad, y a veces tú te conformas con una galletita. Es decir, hay momentos para todo. La oración es igual. Lo que sí yo creo es que el hábito de la oración, de estar en la presencia del Señor, a mí me gustan los 5 pasos por el hecho de estar alabando a Dios, honrando a Dios, pedir por las necesidades de otros, que sea mi intercesión, pedir por las de uno. O sea, me gusta todo eso, pero hay momentos que no hay tiempo para eso
y no hay problema, pero la vida de oración me prepara para los pedidos de emergencia y de urgencia. El problema, me parece a mí, es que hay gente que solamente ora con pedidos de urgencia. Así que ahí está el problemita. Tú llegaste a un punto que diría que si miramos la vida del doctor Stanley, para entonces darnos cuenta lo que tú acabas de mencionar. Una cosa es en un momento, por ejemplo, yo me imagino, no tengo la certeza porque yo no estuve ahí con él cuando estaba guiando la bicicleta, pero cuando tú escuchas un frenazo en buen puertorriqueño, ay, protégenos Dios, ay, cuídanos Dios. Sí. Pero eso no llegó si no hubiera habido antes un tiempo, como tú mencionaste, de ir poco a poco entendiendo y hacer una dependencia, que es donde yo creo la oración no es solo pedir. La oración es aprender a depender, no importando que estés pasando por momentos difíciles, no importando dónde tú estés. Por eso fue que cuando Pablo estuvo en la cárcel, él pudo orar y adorar. O sea, no importó dónde él estaba, sino que ya lo que él estaba pasando, ya él estaba listo para eso. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, la vida del doctor Stanley por muchos años, poco a poco, él fue desarrollando una vida de oración. Y tú me dirás, Carlos, ¿cómo tú lo sabes? Bueno, porque desde pequeño puedo ver unos frutos que se empezaron a cosechar y luego cuando siguió creciendo, los frutos, la palabra, por sus frutos os conoceréis, dice la palabra. Así que de ahí es donde podemos ver los frutos no es solamente algo externo, tú ves el cambio en la persona, tú ves lo que está ocurriendo. Y cuando nos damos cuenta de que esa oración estaba conectada con su relación al estudio de la palabra. Uh-huh. Porque ahí es donde él comenzó a ayudar a otros también. Uh-huh. Otra de las historias donde él cuenta que este tema de la oración era la lección más importante que él aprendió en la vida. Dice que un día estaba orando y no sabía qué orar. Él ya era pastor para ese momento, tenía que predicar un sermón el domingo y cuando está ahí en la presencia del Señor sintió que él no tenía que pedirle a Dios, Señor, enséñame a predicar. Él sintió que en ese momento él tenía que decirle, Señor, enséñame a orar. Wow. Y cuando él contaba eso, él después decía, la verdad dice es que si yo le hubiera dicho a Dios, enséñame a predicar, habría gente que me hubiera elogiado por mis sermones y hubiera gente que me hubiera criticado por mis sermones. Dice, ningún predicador le va a caer bien a todo el mundo. Dice, pero lo lindo es que al no pedirle eso al Señor, sino que le pedí que me enseñara a orar, dice, al fin de cuentas, tú vas a ser el único que vas a ver si aprendí a orar o no, y con que tú lo sepas es suficiente. Y yo creo que esa es una de las oraciones que Dios siempre responde. Imagínate si todos los cristianos en el mundo entero haríamos a partir de hoy esta oración. Señor, enséñame a orar. Los discípulos lo vieron a Jesús hacer los milagros más extraordinarios hasta resucitar a los muertos. Los discípulos escucharon a Jesús enseñar los sermones más maravillosos que oído humano pudo haber escuchado. Pero ellos no le dijeron, Señor, enséñanos a hacer milagros. Ellos no le dijeron, Señor, enséñame a predicar y a enseñar como tú enseñas. Ellos se dieron cuenta que el secreto de los milagros, el secreto de la enseñanza, el secreto de la vida poderosa de Jesús era en que Él se levantaba bien temprano y estaba a solas con el Padre. Así que sí, la oración es la lección más importante que aprendió Charles Stanley y la oración es la lección más importante que Carlos Darío Peralta tiene que aprender cada día. Señor, enséñame a orar. Definitivamente es un paso diario.
No es algo que se aprende en una sola clase o un día a la semana. No es como hablábamos como hace 3 programas de recargar las baterías. Por ejemplo, uno no se puede recargar de oración un día y esperar que todo el resto de la semana uno puede estar pues, ahí bien, sino que es un proceso diario de poder aprender, de poder crecer. Y Carlos, en el punto de vista, yo lo veo a él eh, como un gran empresario, en el sentido de que lo que a lo mejor nunca hubiera alguien hecho, él se lo transfirió a su hijo. O sea, un deseo de poder lograr algo diferente. Y ese ejemplo de oración, su hijo también lo utiliza. Y lo que me preguntaba, Carlos, ¿cuán importante debe ser enseñarle a otra persona a poder orar? Tengo reacciones opuestas en cuanto a eso. Obviamente yo creo que sí, tenemos que enseñarles a otros a orar, pero quizás creo que la reacción opuesta es cómo le enseñamos a otra persona a orar. Y ahí mi respuesta es muy simple. Antes de enseñarle a otra persona la lección de cómo se ora, punto 1, punto 2, punto 3, a veces a mí me gustaba usar los dedos de la mano, primero esto, primero lo otro. Yo creo que una imagen habla más que 10.000 lecciones. La mejor manera de enseñarle a otra persona a orar es que te vean orando. Y cuando tú oras, tú tienes autoridad para dar una lección, 5 lecciones o 10.000 lecciones. Pero si tú no eres una persona de oración, tú puedes escribir 1, 2, 5 libros sobre las grandes lecciones de la Biblia sobre la oración, pero nunca tendrás autoridad para compartir con otros sobre el poder de una vida consagrada a Dios y a la oración. Así que la acción es la clave. Oración y acción. Lo vimos en la vida del Dr. Stanley, desde pequeño en acción, orando, buscando. Y diría que siempre, en el caso de él, luego que él creció, él buscaba que las personas pudieran llegar hacia Dios. O sea, era el punto principal de él. Todos los libros de él, todas las pláticas, todos los entrenamientos, era cómo ayudarnos a llegar hacia allá. Y yo diría que esa preparación de él realmente nos deja ver el cambio en el corazón de una persona. Porque él, una persona desinteresada, una persona que se veía que quería el bien de los demás, me pone a pensar, realmente. Carlos, tengo un problema. Y el problema es que desde el programa anterior quiero contar una historia del Dr. Charles Stanley. Pero el problema mío es que mi reloj me está diciendo no tienes tiempo para contar esa historia. Así que voy a proponerte que hagamos un tercer programa sobre el Dr. Charles Stanley, porque no puedo aguantarme las ganas de contar una historia que es fenomenal. Y por supuesto, les prometo, les contaré otras historias más. Pero mientras yo me voy despidiendo, Carlos, ¿por qué no nos recuerdas el enlace para el programa anterior con las primeras 3 historias que contamos y la invitación que tenemos para diciembre? Sí, mira, el enlace lo puse en el chat, así que puedes ir a nuestro canal de YouTube, donde puedes ver el legado y vida y lecciones del Dr. Stanley. Así que puedes buscarlo. Si estás viéndonos en el canal de YouTube, dale a suscribir, dale a la campanita para que te anote
y de ahí puedes ver todos los demás que te van a llegar automáticamente. Pero lo próximo que Carlos mencionó es que si no sabías, estamos yendo hacia Israel. Así que si vas a nuestro sitio web, puedes ir a cafeconloscarlos.com/Israel, donde puedes ver toda la información del itinerario donde vamos a ir. Mira, vamos a salir diciembre 4 y vamos a estar en Tel Aviv, en Jope, en Netanyá. Vamos a ir al Monte Carmelo, vamos a ir a la villa de Nazaret, a Caná, a Tiberia. Vamos a tener bautismos en el río Jordán. Vamos a ir al Monte Arbel. Vamos a ir a Tiberia. Nos vamos a montar en un bote como cuando los discípulos se montaron con Jesús y hubo la tempestad. Sí, no va a haber tempestad, así que no te preocupes. Pero vamos a estar por allí y vamos a aprender mucho. No solamente eso, vamos a ir donde estuvo Gedeón, vamos a ir a Siloé, a Jericó, a Jerusalén, a Masada. Es increíble. Pero una cosa, mi vaso de café no lo tengo aquí, pero vamos a ir en Gedi, nos vamos a tomar unos cafecitos juntos, vamos a ir a la tumba y vamos a venir de vuelta. Así que si vas a nuestro sitio web, aquí abajito ves a cafeconloscarlos.com/Israel, donde puedes entonces recibir más información. Solamente llena la formita, te va a llegar un correo electrónico con toda la información para que lo puedas tener y de ahí entonces puedes conectar. Tenemos un precio especial, así que si tomas acción ahora, antes de mayo 31, hay $400 de descuento del ticket. Así que ese ticket está en precio especial ahora. Así que, mi gente, ha sido súper lindo volver a verlos. Sé que han estado conectados porque los he visto. Los he visto ahí entrando de los diferentes lugares. Estamos ahora, añadimos un canal adicional, así que nos están viendo ahora directamente por el de el doctor Carlos Peralta directamente y seguiremos añadiendo porque así son las cosas. Hay que seguir creciendo, seguir transformándonos. El café se está acabando, pero Dios no se ha olvidado de nosotros. Si fue de bendición esta lección tan importante sobre la oración que nos compartió el doctor Charles Stanley, por favor, comparte este link con tus amigos. Suscríbete para que recibas las próximas notificaciones y déjanos algún mensaje cómo esto está ayudando a tu vida, porque mientras más conexión tenemos, más interacción hay con la audiencia, los sistemas de red social toman nota de eso, ven que hay más interés y entonces ellos también nos van promoviendo un poquito más. Así que para crecer, llegar a otra audiencia, necesitamos tu ayuda. Sí, así que mi gente, nos vemos la próxima semana aquí, Café con los Carlos. Carlos.